Vale, pues vamos a empezar entonces, como decía, con la segunda parte de la literatura del siglo XVIII, porque ya la semana pasada empezamos, e hicimos básicamente lo que es la introducción histórica, ¿no? El contexto histórico. Y ya nos vamos a meter propiamente en la literatura en sí. Recuerdo lo que comento, y esto lo diré muchas veces, cuando hablemos de literatura. Id a lo esencial. Cuando repaséis, cuando leáis los apuntes, el tema, etcétera, etcétera, id a lo esencial. Hay muchas cosas, se dice muchas talas, hay muchos datos, etcétera. Pero lo importante es lo esencial. Antes que estábamos comentando, ¿no?, de la pregunta, ¿por qué este texto se dice que es ilustrado? Bueno, pues por lo de la crítica social, basado en la lógica. Esas son las cosas, ¿vale?, que son las que hay que tener en cuenta a la hora de repasar, cuando repasáis la literatura. Porque es así cómo se va a presentar o cómo se va a examinar en el examen. ¿Vale? Bueno, pues vamos entonces con la teoría. Y todo eso que estuvimos comentando la semana pasada de esta corriente ideológica que empieza en Francia, que llega a toda Europa y que incluso a América a través de la revolución y la guerra de independencia estadounidense. Bueno, eso, ¿cómo se refleja esas ideas? Vamos a ver, que siempre me hago un lío con esto. A ver eso, cómo se refleja en... no entiendo qué pasa aquí. Oh, disculpa, es que de verdad, cuando empieza uno mal, todo se le da mal. No cambia. A ver. Entonces, estábamos diciendo, ahora hay que volver a entrar a la lengua. ¿Por qué ha cambiado eso? Hay que empezar todo otra vez. Vale. Literatura del siglo XVIII. Ven aquí en medio. Sí. ¿Son esas 5 hojas de lo de la teoría, Sí. lo que hay que estudiar? Sí. ¿De esas 5 hojas solo? Y de esas 5, lo esencial. Sí, bueno, pero que Sí. vale. Solamente eso. Os voy a mostrar que también a veces, bueno, luego al final de la explicación os lo comento. No quiero retrasar más para que nos metamos en ello. Bueno, entonces, después de ese contexto histórico que dijimos en su momento, que hablamos de la semana pasada, en el que hay estas corrientes, estas ideas, estas teorías acerca de cómo la razón, la lógica, el conocimiento debe ser la base de toda la vida, organizar toda la vida, ¿no? Los gobiernos, organizar pues la economía, la agricultura, todo, que eso se trata, que eso, si os acordáis, en el caso de concretamente de la administración, se llevaba a cabo, se representaba con el despotismo ilustrado, como esos reyes absolutos decidían que ahora, hombre, que ellos mandaban y que lo que iban a hacer era mandar, pero tomando unas medidas que fueran buenas para el pueblo, que mejoraran el bienestar físico e intelectual del pueblo, ¿no? Por eso dijimos esas reformas económicas para mejorar la economía, la industria, la agricultura, ese intento de expandir y generalizar la educación para que la gente fuera más instruida, menos analfabeta, etcétera, etcétera. Bueno, eso básicamente era la idea base que recorre todo el movimiento de la Ilustración, ¿vale? Con esas otras consecuencias políticas que ya dijimos que darán lugar a una serie de revoluciones de las que ya hablaremos, mencionaremos cuando llegamos al siguiente tema en el romanticismo. Pero vamos ya a lo que es cómo eso se refleja en el arte. Porque la Ilustración, que como denominábamos a este movimiento, no solo se da en literatura. Bueno, movimiento que se da primero en política, que de hecho un movimiento que surge de unas ideas filosóficas, ¿no? Intelectuales. Y eso también, por supuesto, se refleja en el arte, ¿no? En el arte, de hecho,
Cuando hablamos específicamente de la idea de la ilustración, de esos principios de la ilustración aplicados al arte, no se llama ilustración, se llama, como veis, y en caso también que está resaltado en negrita, neoclasicismo. Siempre que escuchéis la palabra neoclasicismo, cuando se habla de arquitectura, de arte o de literatura, es la literatura del siglo XVIII, ¿vale? La literatura de la ilustración. La literatura que sigue a estos principios que hemos comentado. Claro, yo estoy diciendo la literatura del siglo XVIII, porque es como, digamos, la más importante, la que un mayor número de autores cultivan, que practican. Pero a ver, siglo XVIII son muchos años, son 100 años. Y hay mucha gente, muchos escritores en muchos países de Europa, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Que no hay que pensar que todo el mundo durante el siglo XVIII, todos los escritores escribieron siguiendo el modo neoclásico. No, que hoy en día pues, hay gente que escribe una novela de terror, otro escribe una novela romántica, el otro escribe una novela dramática. Es decir, los escritores hoy en día no escriben siguiendo un solo estilo, ¿no? Sino que escriben según las modas, según lo que les interesa. Un poco algo parecido ocurrió también en el siglo XVIII. Aunque el movimiento más importante y aunque la mejor literatura y aunque el mayor número de autores escriben según el neoclasicismo, escriben según esos principios de la ilustración, también había otros movimientos literarios que nosotros no nos vamos a ocupar, solo los menciono. Pero la idea es que nos concienciamos, esto no solo pasa en el 18, esto pasa siempre, incluso en nuestros días. Que cuando se estudia un movimiento, cuando yo hablo aquí de un autor o de un movimiento, no pensemos que en ese tiempo en el que se desarrolla ese movimiento, solo se escribe eso. Y toda la gente escribe así. No, es el más importante, el más reconocido, pero que los autores escriben, hay autores que escriben de otra manera, con otro estilo. Y es más, hay autores que escriben de diferentes formas. Por ejemplo, puede haber autores neoclásicos que también sigan otra de las corrientes que todavía había o aparecían en el 18, como por ejemplo el barroco, el rococó, el prerromanticismo. Y que incluso no se llegan a conocer en su época, sino después que han muerto. Por ejemplo, porque no era algo muy popular. A ver, el barroco venía del siglo XVII, era el movimiento del siglo XVII, literario, artístico, y ya estaba en decadencia. Pero todavía, sobre todo al principio del siglo XVIII, hay algunos autores que escriben de esa manera. O bien escriben también el rococó, que era como una exageración ya de ese barroco. O bien, y ya más bien hacia el final del siglo XVIII, hay gente que empieza a escribir con un estilo prerromántico, que será el movimiento del siguiente siglo y el que estudiamos en el tema 2. ¿Vale? Es decir, que el panorama es un poco variado, ¿vale? Aunque el importante, porque es el que estudiamos aquí, y el que más ocupa ese siglo, al que más atención se le dedica, es al neoclasicismo. Insisto, no solo en literatura, pintura, escultura, arquitectura, etcétera, etcétera. ¿Vale? Se le llama, se le denomina así de esa manera. Bueno, a ver cómo es la literatura neoclásica. O sea, defíneme la literatura neoclásica. Bueno, por la literatura neoclásica, los textos neoclásicos, los escritores que escriben siguiendo este estilo, escriben basándose en ¿qué? En la razón, en la lógica y en el conocimiento. Es decir, el mismo principio que se aplicaba en general en la ilustración, se aplica en la literatura. Cuando los escritores neoclásicos se ponen a escribir, en su mente lo que tiene que ordenar eso, el principio que elegía es que su escrito esté basado en la razón y en la lógica, que no haya exageraciones, que no haya pasiones desbordadas, no, estas cosas así, no, nada de eso. Todos sus escritos, la forma de escribir, las historias que nos cuentan, son siempre equilibradas, serenas, muy racionales. Eso luego, ahora después diré que tiene como una consecuencia, entre comillas, negativa. ¿Vale? Pero así son los textos, los escritos neoclásicos, tal cual es el movimiento. Equilibrio, lógica, orden, ¿vale? Y dentro de este marco general hay una cosa muy importante para los autores neoclásicos y conecta con lo que estábamos comentando al principio de la actividad, y es enseñar. Es decir, el escritor neoclásico decía, bueno, yo tengo que escribir según la lógica y la razón. La lógica y la razón dice que la vida, para que sea lógica, tiene que ser ordenada, tiene que tener unas normas, una manera de comportarse, pero es que la gente no es así. Jope, pues yo voy a utilizar mis escritos
mi obra, puede ser un poema, sea una obra de teatro, sea una narración, para enseñar a la gente cómo tiene que ser, o qué tiene que hacer, mejor dicho, para ser mejor. ¿Qué tiene que hacer para, por ejemplo, no estar siempre pensando en supersticiones? Que eso es una cosa que esas creencias falsas y supersticiones en España en aquel momento, muchísima gente las creía y era una cosa muy importante, ¿no? Y, pues no sé, imaginaos, por ponerse un ejemplo, había una lluvia torrencial y había inundaciones y la gente decía, esto es un castigo divino porque nos hemos portado mal, no sé qué. O había un año de cosecha y había una sequía muy, muy mala y casi que no había cosecha y eso era pues porque alguien había... No. Los neoclásicos, los escritores, te dirán, eso no tiene nada que ver con eso. Mira, esa inundación ha sido porque ha habido un temporal que se ha producido por estas características, como las casas del pueblo están construidas en esta zona, al llover tanto ha venido una... No tiene que ver con un castigo divino. La cosecha es porque este año se ha dado un ciclo de sequía. Nuestro clima, nuestro sistema o estructura climática tiene años de lluvia y años de sequía, y este año ha tocado, no es por castigo divino ni nada, ¿vale? Es decir, insisto, los escritos, el principio que subyace prácticamente en casi todos los escritos, las obras neoclásicas, es enseñar a la gente, enseñar qué tienen que hacer para que la vida sea una vida mejor, más ordenada, más lógica, ¿vale? Más razonable. Por eso decía lo de supersticiones, forma de comportarse, costumbres que había en la época que estaban aceptadas, pero que eran unas barbaridades. Luego lo vamos a ver cuando hablemos de Moratín y el sí de las niñas. O sea, de ciertas costumbres que estaban aceptadas. Que, bueno, esto del sí de las niñas es una niña de 16 o 15 años que se casaba con una persona mayor. En la época, en los 40 o 50 años. Bueno, hoy en día no solo es una burrada y una aberración, sino que además es un delito, porque es pederastia, ¿no? O sea, pues los neoclásicos dicen, este mundo en el que vivimos no es un mundo razonable y demás. Vamos a escribir y enseñarle a la gente qué tiene que hacer para que ellos sean mejores y por lo tanto la sociedad sea mejor, ¿vale? La sociedad sea mejor. Y por dar una razón de por qué se le llama neoclásica, porque esto lógicamente es algo que se ha visto luego, posteriormente, con el tiempo, los que han estudiado, los expertos que han estudiado este periodo, y han dicho, jope, pues los escritores neoclásicos del 18 los podemos llamar así, ¿por qué? Porque la forma que tienen de escribir, la aproximación que tienen a la literatura, el estilo, es muy parecido al que ya tuvieron en su momento en la antigüedad clásica escritores griegos y romanos, la antigüedad clásica, imaginad, Horacio, Virgilio, Aristófanes, y luego también los que durante el siglo XVI escribieron en el Renacimiento, como Garcilaso, Petrarca. Porque estos autores también tienen muy en cuenta lo del equilibrio, la serenidad, la lógica, el transmitir costumbres positivas, la moral. Mira, había un principio en la literatura latina, esto es un latinazo, delectare et prodesse, ¿no? Entonces muchos escritores siguen este principio. ¿Y eso qué es? El delectare y el prodesse significaba que el escrito entretenga y enseñe. Delectare, que deleite, es decir, que disfrute, que sea entretenido, et prodesse, y que enseñe. Es lo mismo que estamos diciendo ahora. Lo que pasa es que a los neoclásicos les dan más importancia que el escrito enseñe, porque los escritos neoclásicos no son muy divertidos. Pero básicamente, y estamos hablando de eso en principio latino de Roma, que estamos hablando incluso de antes de Cristo. Ya existía esa idea de que la literatura era un buen medio para enseñar a la gente. ¿Vale? ¿Y nos vas a preguntar por los No. O sea, yo no te voy a decir, oye, ese autor romano que vimos 5 segundos, aquel día que Javier estaba un poco hasta por el atasco, ¿te acuerdas cómo? ¿Te habías pillado? No, yo salí de casa a las 8 y he llegado a las 10, o sea, que al final has pillado de sobra, por eso era... Claro, yo te voy a preguntar, oye, ¿cuál es el principio? O sea, el por qué... o de estos 3 principios, ¿cuál es el que rige la literatura neoclásica? O de estos 3 principios, ¿cuál es el que tú aplicarías a la literatura neoclásica? Y te pongo el final, y uno será, la literatura debe enseñar a la gente a ser mejor. Pues tú marcas eso. ¿Tú lo pones así? Sí, eso puede ser una pregunta perfectamente. Sí, puede ser una. O tú das las opciones.
yo te puedo dar opciones. Hay preguntas que son de elegir opciones. Por eso digo que a la hora de repasar esto y a la hora de estudiarlo, penséis en lo que decimos en clase y en las preguntas. Es que eso es lo esencial. Yo no te voy a preguntar, como decía de Jessica, oye, en el Renacimiento, Garcilaso y Petrarca, ¿verdad? Pero no, porque en el Renacimiento no. Pero sí puedo decirte eso. De estos tres principios de la literatura, ¿cuál es el del neoclásico? No te puede decir. Principio 1. Las pasiones rigen la literatura. Principio 2. El escritor debe de escribir para enseñar a la gente. Principio 3. La diversión es la idea fundamental. El 2. Pues tú marcas la 2 a la siguiente. Y ya está. ¿Sabes cuál es el principio de la literatura neoclásica? Sí, pero no has tenido que escribir nada. Bueno, pues ya está. ¿A mí qué más me da? Pero lo entendí. Pero ya lo he entendido. Es que además, aparte de que sea el enfoque general del curso, en literatura especialmente tiene que ser así, porque mucho hemos sufrido, y a mí me encanta la literatura, yo por mí solo diría de literatura y arte, que no soy profesor, mi formación específica no es de eso, pero bueno, yo daría solo eso. Pero es que la literatura se ha enseñado muy mal. Tú llegas, yo me acuerdo del colegio, vamos a hablar de Lope de Vega. Lope de Vega nació en Madrid en la fecha tal y murió en la fecha no sé qué. Escribió no sé cuántas obras, tuvo muchas mujeres y muchos hijos. Y dices, pero ¿eso qué tiene que ver con la literatura? Cógeme un texto y me dices, pues mira, aquí este texto, vamos a leerlo. No me entero de nada. Claro, ¿por qué? Porque está escrito de esta manera. Pero ¿veis? Esto es una imagen muy bonita que nos dice de... Eso es la literatura. La literatura no son las fechas, los datos, las 25 obras. Cuando yo llego aquí al centro, había por ahí un examen que lo cojo y una pregunta era: une autores con obras. Inmediatamente cogí el mechero y lo quemé. Digo, yo esto no lo voy a hacer jamás. Yo no voy a ponerte una pregunta que ocupa además una carilla de folio, no sé quién hizo ese examen, y era une autores con obras. No. No, porque no sé... No. Otra cosa es que acabe el curso, en el que hablaremos de muchos autores, y de repente te diga, oye, ¿tú sabes quién es Lorca? Ah, sí. Lorca me dijo que era es un poeta muy importante, como de principios del siglo XX. Y creo que tiene muchos... Ay, me suena una obra, La casa de Bernarda Alba, algo así, una obra... Ah, vale. Entonces eso quiere decir que habré hecho bien el trabajo. Pero tú no le vas a dar... Porque es que tú no tienes por qué hacer una tesis de Federico García Lorca. Eso se hace en la universidad al que le interese. Pero que sepas quién es, que sepas que fue un poeta muy importante, entonces eso sí, claro. Vale, entonces decía, como esos son los principios básicos de la literatura, o sea, como todo tiene que ser basado en la razón y en la lógica, vamos a utilizar la literatura para enseñar a la gente a que sea mejor, pues mira, la verdad es que la literatura, como digo, no es una literatura muy buena, es una literatura aburrida. Es una literatura que le falta chicha ahí, ¿no? No tiene sustancia. Son textos muy, muy secos, textos no son muy creativos. Es que sí. A ver, yo que tampoco es que haya leído mucho. No, pero... No he leído nada. Ajá. Pero Pero es verdad que yo con el texto narrativo del otro día, es que te juro que sí. me tuvo que ayudar mi mujer un poco, ¿sabes? Es que no me entero. Pero te entiendo, Dani, porque... No se me quedan las cosas, no lo entiendo. Como metáforas y cosas. Claro. Que no me entero de nada. O sea, primero, bueno, la literatura en general, a todo el mundo, tanto si hemos leído como no hayamos leído, nos guste o no nos guste, la literatura en general requiere un esfuerzo, porque es un texto... Eso parece. Pero en el caso de los del 18, más esfuerzo todavía, porque es que son cosas que, ya digo, son... porque no son textos brillantes, no son textos luminosos, no son textos que estén llenos de imágenes, de metáforas, de no sé qué, ¿no? Y que, aunque no lo entiendas bien, tú los lees y te suene y más o menos tenga algo. Vale, exactamente. El otro día el texto del volcán. Ajá. Escucha, porque me tengo que ayudar a mi mujer, te juro. Pues si no, no te hago trabajo. Yo lo leí varias veces. Bien. Lo bueno, 30.000 veces y okay. Hasta que ya lo leí con mi mujer y me dijo, mira, vas. Pero que insisto que a ver, que yo no voy a decir yo leo porque me gusta y tal, pero que a mí también me pasa, que muchas veces la gente que lee se cree que no,
No, a los que leemos también nos pasa, y tienes que leer una y otra vez, ay, lo voy a dejar y ya mañana vuelvo, porque no me entero. O sea, que eso nos pasa a todos. Y ya digo, en el 18 por eso, que es una literatura pobre, en el sentido de que no es una literatura brillante, que destaque. Es más, ni siquiera vamos a hablar de la poesía del siglo XVIII, solo vamos a hablar de la prosa y del teatro. Y vamos a hablar pues porque hay que hablar. Claro, es que si tú dices, es que la literatura tiene que ser, el principio fundamental de la literatura es para enseñar a la gente, pero es que eso es un libro de texto, eso es como un escrito científico, ¿vale? Pero eso no es, cuando uno coge una novela o lee una poesía, no es para que le enseñe algo, sino que es para pasar un buen rato, para disfrutar, y si ya te quedas con algo, bien, y si no, pues nada, ¿vale? Bueno, por eso quizás los mejores textos, y de hecho algunos de los autores que vamos a ver no escriben ni novela ni poesía, sino que escriben son ensayos, o sea, como informes, ¿no? O tal, son los mejores textos del siglo, son precisamente, como dice, textos científicos, sobre historia, textos reflexivos, filosofía, etcétera, etcétera. Es decir, no son textos propiamente de literatura, o que uno asociaría a literatura, ¿vale? Bueno, pues vamos a meternos en los tres autores, cuatro autores que vamos a ver, divididos en la prosa y en el drama, prosa o el teatro, ¿vale? Bueno, no penséis que, por ejemplo, al empezar a hablar de aquí de Feijóo, de Fray Benito Jerónimo Feijóo, que es un novelista que escribe... No. Y otra cosa, hoy estamos acostumbrados a que haya escritores que su profesión sea escritor, es decir, que se dediquen a eso. Entonces escriben un libro, lo editan, lo publicitan, luego escriben otro libro. En la época no tenía por qué. Es más, todos los que vamos a ver, ¿vale? Son en realidad o políticos, o militares, o intelectuales, y de paso, como actividad complementaria, escriben. O sea, que fijaos que eso no pasará en otros siglos, ¿no? Bueno, sí. Normalmente los que te escriben libros son periodistas o... No, Dani, pero bueno, sí, también, pero hay autores que son solo autores, son escritores, ¿no? Pues no sé, el que falleció recientemente es Javier María, todos autores de bestsellers, ¿no? Son gente que su profesión es esa. Es verdad que sí existe y sigue existiendo eso que tú dices, escritores, esos periodistas que escriben libros, políticos que escriben libros, Belén Esteban que escribe un libro, si lo escriben, cosas así. Eso también ocurre ahora. Pero... quiero decir, hoy en día conviven las dos cosas, pero en esta época, y sobre todo entre los autores más relevantes, resulta que el hecho de que fueran escritores era secundario. Ellos tenían otras profesiones, otras actividades y luego escribían. Feijóo era un intelectual, una persona pues, que se dedicaba al estudio, pues eso, ¿no? A la investigación o al estudio. Y de ahí luego escribía. Y era una persona... Bueno, es de la primera mitad del 18, de la primera mitad del siglo, y además una persona de estas que hoy diríamos multidisciplinar. Así, o multidisciplinar. ¿Por qué? Porque le gustaba, le interesaba todo tipo de temas. La astronomía, la geografía, la lingüística, todo. Y entonces, eso hace que lógicamente tuviera una enorme cultura, un enorme conocimiento, ¿no? Que además era propio de la época, y luego esos conocimientos los volcaba ¿en qué? En sus escritos, siempre con la misma idea. Mejorar, enseñar y mejorar la vida del pueblo. Como dice ahí, extender la cultura. Que hoy en día vamos a tener que empezar a hacer eso otra vez, ¿no? Por cómo está y tal, ¿no? Pero sí tenía, en este entonces, él en sus escritos, digamos un poco el esquema así general, a grandes rasgos, era hablar sobre un tema en concreto, explicárselo a la gente y luego hacer una crítica sobre eso, ¿no? Es decir, pues, por ejemplo, la agricultura, por ejemplo, pues hablaba sobre la agricultura, explicaba una serie de principios y de términos al que leía y luego pasaba a reflexionar críticamente sobre eso, decir, pues bueno, la agricultura, ¿qué pasa aquí en España? Pues un desastre porque tenemos que... Ese era un poco, digamos, cómo se pueden enmarcar sus obras, ¿no? Y la idea de la crítica. Él era una personalidad en sus escritos que reflexionaba críticamente, que explicaba un tema, pero luego al hablarlo o aplicarlo, digamos, a la realidad del país era muy crítico con cómo era eso, ¿no? Bueno, mencionamos dos obras suyas,
por mencionarla, el Teatro Crítico Universal o las Cartas Eruditas, que son todo como recopilaciones de ensayos. Los ensayos, que además es un tipo de texto que ya estudiaremos en su momento en uno de los temas, los ensayos son escritos en donde se explica y se estudia un tema, ¿no? Es decir, pues bueno, pues yo quiero saber un poco, me interesa el surf, y me voy a una librería y me compro un libro que me explica, el surf es esto, para hacer el surf tienes que hacer eso. Eso es como un ensayo, eso es un ensayo. Eso es lo que escribía él, ¿vale? Entonces, estas dos obras que mencionamos ahí son recopilaciones de ensayos que hablan de todo, de todo, o sea, de muchísimas cosas. Siempre con la misma idea que hemos dicho, acabar con el analfabetismo, acabar, como dice, con las supersticiones, enseñar a la gente cultura, enseñar a la gente que la vida debe regirse por la lógica y debe regirse por los principios científicos, que eso era el pensamiento moderno. Es decir, lo antiguo era, pues eso, ¿no? Es decir, ay, voy a poner en esta piedra, voy a dejar un no sé qué mío, que eso hace que tenga suerte. ¿No? Pues no, chicos, eso no va a hacer nada. Eso va a tal vez. No, él dice, no, la vida tiene que regirse por lo moderno, por los principios de la modernidad, que son la lógica, la razón, la ciencia. Y eso un poco era el mensaje que él pretendía transmitir. ¿Vale? Pues esa es la idea principal de Foucault. O sea, un autor que sabe mucho, que escribe sobre diferentes temas, pero siempre con la misma idea. Enseñar a la gente, reflexionar sobre ese tema. Es muy crítico, eso sí, tiene un estilo crítico al hablar de ese tema, al aplicar los temas de los que trata a la realidad de aquí, pero siempre intentando, como decía, extender la cultura, enseñar a la gente que lo moderno es la lógica, la razón, el pensamiento científico. Bueno, como esto realmente quiero decir, de creación literaria tiene poco, ¿vale? Lo importante, ¿no? O sea, ¿por qué está la historia de literatura? Porque si nos pusiéramos a leerlos y tal, o en las universidades y demás, que son los que leerán estas cosas, no creo que ya nadie lea Foucault, pues son textos muy bien escritos, textos donde hay un uso del lenguaje, de las palabras que utiliza, del encaje de las frases, etcétera, que dices tú, jope, esa persona sabía lo que hacía. Y por eso es que está en la historia de la literatura, ¿vale? Bueno, y el siglo en prosa, por destacar otros dos autores más que escriben en prosa ya hacia el final, la segunda mitad del siglo, tendríamos a Cadalso y Jovellanos. Jovellanos, que ahora después lo vamos a ver, sigue un poco la línea de Foucault, es decir, escritos que son ensayos, estudios sobre temas concretos. Pero Cadalso, sí se puede decir, bueno, podría encajar en la definición de novelista. Él sí que en sus escritos, él no escribe investigación o estudio sobre un tema. Él escribe una obra de creación, una obra de ficción. Y que podríamos decir, aunque si nos pusiéramos muy exquisitos no lo es, pero bueno, que podríamos decir que son como novelas. Sus escritos de ficción, es decir, con personajes, con una historia, con un desarrollo, él sí que escribe textos de ficción. Pero fijaos, él era militar, ¿eh? Él era militar en realidad. Entonces, y si viéramos por ahí algún retrato suyo y demás, siempre aparece con el uniforme militar, porque él era militar. Pero como afición y tal, él escribía. Y no escribía mal. Por eso, pues, estos casi 200 años, 200 años y algo después, estamos hablando de él, ¿no? Bueno, sí, tiene ahí esa obra de Noches Lúgubres, pero bueno, tampoco me interesa tanto. La que sí, porque es la que aparece siempre, y que más o menos sí que nos tiene que sonar el título de esta, sí, Las Cartas Marruecas. Siempre que sale por cualquier, que uno busca a lo mejor Cadalso, lo buscan en Google, ¿no? Googlear, como dicen ahora algunos, en ese horrible adaptación. Y entonces Cadalso y enseguida Cartas Marruecas, porque es el autor, es la obra de este autor que siempre se comenta, ¿no? Y siempre de la que... Bueno, ¿de qué va esta novela? Esta novela es lo que se llama una novela epistolar, que el otro día no me salía el término en otra clase. ¿Qué es eso de epistolar? Una novela o un texto que está escrito basándose en cartas. Hubo un tiempo en que la gente escribía cartas en papel, las doblaba, las metía en un sobre, le ponía un sello y las enviaba, ¿no? Hoy, como solo hay emails y WhatsApp,
la gente más joven, no de la generación más joven, de repente ya no hace eso. Pero bueno, claro, estamos hablando de una época, la gente se comunicaba, una de las formas principales de comunicación era a través de cartas. Se escribían las largas cartas que se echaban al correo y llegaban al destinatario. Bueno, pues esta obra se compone de una serie de cartas que se escriben y se envían 3 personajes. Está Gacel, que es un joven marroquí que está de viaje por España, un español, el Nuño Núñez, y hay un anciano que está en Marruecos que recibe también cartas, que es amigo de Gacel, del joven este que está por España, que se llama Ben Bele. Pues estos 3 personajes, el joven, el Gacel, el español Nuño Núñez y el anciano que está en Marruecos, se escriben entre los 3, se van escribiendo cartas, ¿no? Entonces, a la atención de Gacel, y cuento una cosa, escrita por Nuño Núñez. Luego, a la atención de Nuño Núñez, y escribe el otro, y se van escribiendo. Y en esas cartas, a través de esas cartas, Cadalso lo que muestra o pinta una imagen de España en total y absoluta decadencia. Horrible. O sea, un país pobre, atrasado, un momento en el que otros países europeos, Francia, Gran Bretaña, los estados alemanes, pues ya estaban avanzando hacia la industrialización y hacia economías más avanzadas. España analfabeta, pobre, con bajo desarrollo en la agricultura, en la industria, etcétera, etcétera. Entonces, esa imagen tan desastrosa, digamos, ¿no?, tan decadente de España, es la que van describiendo en esas cartas. Hoy he pasado por tal ciudad y he visto las ruinas de tal, no sé qué. Pues así, esa sería un poco, digamos, la aproximación de Cadalso. Y a través de esas cartas, a través de esa imagen que muestra de España, de esa imagen de decadencia y demás, lo que Cadalso estaba pretendiendo era decirle a la gente que leía, mira, esto es lo que hay. Vamos a hacer algo para mejorarlo. Y la única manera de hacer algo para mejorarlo es siguiendo, digamos, la educación, la ciencia, etcétera, etcétera. Es decir, que ahí se mostraba ese espíritu ilustrado en el caso de las cartas Marruecos. ¿Vale? Mostrar la decadencia y lo mal que estaba, digamos, el país para que la gente reflexionara y eso mover al que lee y demás a actuar para mejorar la sociedad. Y el último escritor en prosa es otro intelectual, otro ilustrado, que era Gaspar Melchor de Jovellanos. En este caso era también político. Estuvo además en varios gobiernos y tal. Hay un retrato suyo muy famoso en el Prado que hizo Goya, que se le aparece como apoyado en una mesa y tal. Y era, digamos, si acordáis la semana pasada, en la primera parte hablábamos de cómo cuando llegan estas ideas a España hay un grupo que, digamos, es súper fan de estas ideas y otro grupo que está totalmente en contra, que habla de que hay que seguir las tradiciones y demás. Bueno, pues Jovellanos estaba en el primer grupo, en el grupo de los que eran súper fan de estas ideas, que creían que estas ideas modernas, ilustradas, iban a cambiar España. Sabéis que a finales de siglo, ya a principios del XIX y demás, Napoleón invadió España, etcétera, etcétera. Entonces, cuando Napoleón invade España y se apodera del país, todos aquellos que habían estado a favor de las ideas, de esas ideas de la ilustración, etcétera, entre ellos uno había sido Jovellanos, pues tienen que huir, tienen que exiliarse porque si no los pasaban a cuchillo, ¿no? Eran los que llamaban los afrancesados. Bueno, entonces era un hombre muy comprometido con eso, con la modernidad, con cambiar el país, con innovar para mejor. Y eso lo lleva a su obra, que son también ensayos, son también estudios muy variados. Arte, agricultura, literatura, etc. Siempre con la misma idea. Hablar de un tema aplicado luego a España, ver el problema que eso tiene aquí en España y cómo resolverlo, ¿no? Es decir, siempre la misma idea, sobre todo en estos autores que escriben, como digo, mucho de ensayos, de estudios. Hay un tema, agricultura, la literatura, el arte, lo que sea. Yo quiero hablar de ese tema. Lo aplico a España y veo que en España está mal, o sea, que supone un problema. Reflexiono sobre eso y doy las ideas. A ver,
Por si lo tenía fuera. Y doy las posibles ideas que me ayuden a mí a solucionar ese problema, ¿vale? En el caso de Jovellanos, además, hay que recordar, como decía, que es un político. O sea, que él estuvo también en gobierno y demás, e intentó desde esa posición política, y desde esa posición de cierto poder, intentó cambiar las cosas de alguna manera. Mira, un tema que le preocupaba mucho dentro de ese, como dice, ese espíritu de la sociedad, del espíritu de reforma, de innovación, de mejorar el país, un tema que le preocupaba mucho era la agricultura. De hecho, destacamos, por mencionarlo, informe en el expediente de la ley agraria. Esa es una de las... Fijaos, ¿no? Que eso es como si fuera una cosa que suena a un informe de un gobierno de hoy, ¿no? Pero lo escribió él, imaginaos qué bien estaría escrito para que lo destaquemos aquí. Pero, como digo, le interesaba mucho ese tema de la agricultura, de cómo mejorar la agricultura, cómo mejorar la propiedad. Es decir, algo que en España luego durante mucho tiempo ha sido un problema, ¿no? Hasta bien entrado el siglo XX, lo de la reforma agraria, que se hablaba de que había pocas personas que tenían grandes extensiones de tierra, los jornaleros que trabajaban ahí en esas tierras pues luego no ganaban suficiente. Bueno, digo, bien entrado el siglo XX, en mi tierra en Andalucía se ha sido un problema hasta principios de los años 80 del siglo XX, ¿no? O sea, que imaginaos hasta dónde ha llegado. O sea, que eso era un tema muy importante para él. Y él propone en esa obra soluciones para mejorar la agricultura, ¿vale? Mejorar la propiedad de la agricultura, mejorar la producción. Es decir, oye, ¿qué técnicas y qué innovaciones podemos introducir para que en lugar de producir 20, produzcamos 100? Etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, y el último, el de juicio crítico del Quijote sobre la literatura. Pero básicamente un poco conecta con la idea de Feijóo, ¿no? Es decir, escritos que reflexionen sobre un tema concreto, que además hablen críticamente o sea, que critiquen un poco la situación en España, cómo ese tema o cómo ese aspecto de la sociedad está en España y que luego proponga soluciones y nos permita un poco, siguiendo los principios de la modernidad, la lógica, la razón, mejorar eso, mejorar ese aspecto concreto de la sociedad. ¿Vale? Bueno, y vamos a terminar con el teatro. Bueno, hay primero una pequeña introducción que voy a simplificar mucho. Cuando llegamos al siglo XVIII, el teatro sigue el mismo esquema, la misma estructura que ya venía del teatro barroco. El año pasado, en el nivel 1, hablábamos de cómo el teatro barroco es un teatro muy innovador. Cambió mucho. Eso sí fue, digamos, una innovación. El 18, el teatro, cómo se representa el teatro, la estructura de la obra de teatro sigue siendo igual. 3 actos, con descansos en medio de cada acto, etcétera, etcétera, ¿vale? Sigue siendo un espectáculo, pues, más o menos popular, ¿no? Quizás ya no tanto como en el 17, que yo decía el año pasado que era como la televisión del momento, ¿no? Pero sí que sigue siendo un espectáculo, además, que, a diferencia de lo mejor de la novela o de la poesía, todo el mundo podía disfrutar, tanto si sabías leer como si no sabías leer, porque el teatro tú te pones aquí, lo ves y hablas y no sé qué, y actúas, ¿vale? Y ya digo, en cambio, para disfrutar de la novela, de la poesía, tienes que saber leer, y en esta época no todo el mundo, de hecho, eran más los que no sabían que los que sabían. Bueno, pues de este teatro destacamos a Leandro Fernández de Moratín. Y fijáis, es su comedia neoclásica, es decir, van a ser obras nada de tragedia ni nada de eso, sino más o menos de carácter amable. Se destaca quizás el autor teatral que más destaca en esta época, aunque tampoco digamos que sus obras son los grandes monumentos a la dramaturgia, ni mucho menos. Él siempre va a escribir de una misma manera, un mismo estilo, ¿no? Que son, como digo, obras bastante, digamos, amables, es decir, que no nos van a proponer nada de una manera muy dramática ni muy impactante, amable, con unos personajes muy sencillos, muy simples, que la gente reconozca, con situaciones cotidianas del día a día que la gente reconozca, hablando y criticando costumbres de la época que todo el mundo conocía, ¿vale? Y ya digo, que sean, digamos, historias más o menos verosímiles. Es decir, es un teatro muy cercano a la gente que lo ve. Porque el que iba a ver una obra de teatro de este hombre, de Moratín, y los personajes, pero eso es como mi vecino, el que está ahí.
o cuando el lugar donde se desarrollaba la obra de teatro, pero eso es como el sitio donde, de la forma de la que hablaban, es decir, todo muy natural, que fuera muy cercano al espectador, pero por una sencilla razón. Cuanto más cercano es, el espectador se siente más identificado, ¿no? Es decir, tú te sientes reflejado en lo que está ahí. Si la intención de Moratín, como la de los ilustrados, era criticar y enseñar, criticar una costumbre y enseñar a la gente que había que acabar con esa costumbre y hacer algo mejor, pues perfecto que la obra sea así. Que tú te sientas cercano y te sientas identificado con lo que pasa. Bueno. Pero depende, porque si a la persona que está criticando se siente tan identificado que se va Bueno, a sentir los ofendiditos que decimos hoy. que serán los primeros en sacar las escuelas y atacarlos porque se verán muy identificados. Fija, eso conecta, el comentario que está haciendo Katiuska conecta perfectamente con lo que vamos a decir de las niñas. Con cómo cerramos el Sí de la Niña. Bueno, el Sí de la Niña es la obra que vamos a destacar, porque es la más... Pero también luego lo escribía, ¿no? Sí, claro. El teatro siempre se escribe. Lo que ocurre es que, claro, ayer lo comentaba en otra clase. Tú hoy en día puedes ir a una, y en la época también, puedes ir a una librería y decir, pues yo quiero la obra tal. Y de hecho yo tengo este libro y tal, y tú lo lees. Lo que pasa es que si alguna vez lees teatro, es como una lectura entrecortada. No sé si me explico. O sea, tú lees una novela, ¿no? Llega, no sé qué, y tú vas y te metes, y te gusta. Juanito, no sé qué, Exactamente. Pepita. En cambio, el teatro empieza. Acto 1. Lugar. Casa de Doña Paquita. La casa de Doña Paquita está iluminada por la derecha con un rayo de no sé qué. Parte 1. Doña Paquita. Hola. Mayordomo. Hola, Doña Paquita. Entonces es una lectura entrecortada. Claro, ¿por qué tiene que ser así? Porque todas esas indicaciones a la hora de montar la obra de teatro son necesarias. Es decir, cuando hay una compañía que dice, pues vamos a representarse de las niñas, pues tiene la persona, el actor, la actriz que hace a Doña Paquita, pues tiene que saber qué tiene que decir, que son los parlamentos que ponga Doña Paquita. El escenógrafo tiene que decir, pues según me dice Moratín, tiene que entrar la luz por aquí. Es decir, claro, hay toda una serie de indicaciones. Igual que si leyéramos un guión de cine. Se puede leer y tal, pero realmente el teatro, cuando uno lo disfruta, lo siente y recibe el golpe, si es una buena obra y una buena representación, es cuando vas a verlo al teatro. ¿Vale? Entonces sería como una literatura diálogo. Perfecta definición, Jessica. Una literatura diálogo. Genial, me encanta, porque es que es así. Es una literatura diálogo, sí señor. Bueno, pues en el caso del Sí de las Niñas, todas sus obras siempre parten de, o casi todas parten como de una costumbre social criticable, desde nuestro punto de vista horrible, pero que en la época era aceptada. En el caso del Sí de las Niñas parte de eso que decía antes. Era costumbre habitual, sobre todo entre la gente de cierto poder adquisitivo y para asegurar el futuro de la hija y de ellos mismos. A ver, esto que voy a decir es una burrada, pero esto era habitual esto ha sido habitual en nuestras sociedades durante mucho tiempo y sigue siendo desgraciadamente habitual en muchas sociedades hoy en día. Tener una niña es una carga. En muchas sociedades, que decir, no en la nuestra y tal, pero en muchas sociedades ocurre, y ya digo, si nos retrotraemos, pues estamos en el siglo XVIII, tener una niña era una carga. Entonces, claro, porque tener un niño, el niño o se te va a la guerra, o se pone a trabajar, o se mete a cura, y genial. E incluso te puede ayudar a ti. Estoy hablando de la perspectiva de los padres. Pero ¿y la niña? La niña hay que casarla. Y encima para casarla tú tienes que poner dinero. Tienes que buscar con quién casarla. Oye, y tienes que casarla con alguien que te procure el futuro. Lo que es la dote. Y claro, porque la dote la daban los padres de la novia. No, o sea, claro, porque era como, fijaos qué cosa tan desagradable, ¿no? Ahí te llevas ese paquete. Sin devolución. Bueno, sin devolución al remitente. Bueno, pues partiendo un poco de esa idea, era habitual en la época apalabrar, concertar el matrimonio de muchachas muy jóvenes, 15 años, o sea, menores de edad hoy en día, con señores pues ya mayores, 50, pero quiero decir que quizás hoy en día a lo mejor no entran tanto dentro de esa concepción de mayores, pero que en la época eran como ancianos en esa época. Ahora es en su edad.
Ahora son sugar. Vale, sí. O sea, nunca jamás hubiera pensado que el sí de las niñas íbamos a relacionarlo con los sugar daddy, pero bueno, sí, puede ser. Entonces, claro, esto era una aberración, era una barbaridad, porque estabas metiendo a una niña en una vida de adulto. Bueno, pues esta obra, partiendo de esa idea, critica eso. Entonces, hay una muchacha por ahí, Francisca, que la casan que intentan casarla con un señor mayor, pero ella está enamorada de otro muchacho de su edad. Entonces, hay un momento de la obra en el que el señor reflexiona y se da cuenta de que lo que va a hacer es una barbaridad, libera a la chica y dice, no, tú cásate con quien quieras, no hay ningún tipo de problema, ¿vale? Bueno, y al final la chica se casa con quien realmente quería, que era el sobrino de este señor, ¿no? Claro, entonces, hoy en día, esta trama, esta historia nos dice, pues esto lo he visto yo 100.000 veces ya. Esto que me está contando el sí de las niñas. Y es verdad, en nuestra época, en 2022, una obra que se escribió en 1700 o finales del 18, principios del 19, lo hemos visto ya muchas veces. Pero para la época, fijaos cómo era la cosa, fue revolucionario. O sea, que una muchacha, que una obra de teatro, que la ve mucha gente, te cuente que hay una chica que dice, no, yo no me quiero casar, que quiero seguir mis sentimientos y casarme con la persona que quiero, eso era revolucionario. Claro, porque estaba siendo oída. Claro, a través de un claro. Que para esa época a las mujeres de esa edad no se les permitía opinar. Tú te vas a casar nada. Porque tú, contigo que te claro, mira, de ella. Hay una escritora, una de las grandes escritoras británicas de finales también del 18, de segunda del 18, que es Jane Austen. Orgullo y prejuicio, sentido y sensibilidad. Bueno, pues es quizá la primera escritora feminista, para mí es feminista, o sea, pero del feminismo del de verdad, del que defiende a la mujer porque es igual al hombre y tiene los mismos derechos y critica esas situaciones en las que no. Bueno, pues en su novela una cosa que se repite mucho era algo que pasaba en la Inglaterra de entonces, y era que si tú eras una hija de una familia rica o tal acomodada y solo erais hermanas y no tenéis hermanos, cuando tu padre fallecía pero tú no eras dueña de eso, o sea, tú no recibías la herencia iba a un tío o tal, pero como mujer, aun siendo hija del que fallecía, no recibías, no tenías derecho porque eras mujer, ¿no? Bueno, cosas así. Entonces, como digo, fue tan revolucionario que fijaos que dicen que en 1806 lo denunciaron esa tradición. La obra en sí, porque denunciaba algo que para la gente era normal. O sea que... Vale, bueno, afortunadamente en bastantes cosas hemos evolucionado y a mejor, ¿no? Que siempre eso es un punto. Vale, bueno, pues aquí acabaríamos lo que es la literatura del siglo XVIII, ¿vale? Con estas ideas y estos principios generales. Vuelvo un momento al aula virtual para comentar alguna cosita. Bueno, aparte de las actividades que ya estáis haciendo, que tenéis que entregar, aquí hay alguna que otra por si queréis seguir practicando un poquito más o ampliar un poquito sobre el tema, ¿vale? Yo os propongo 2 actividades sobre 2 textos, ¿vale? Uno de Cadalso y el otro precisamente también del sí de las niñas de Moratín. En el PDF tenéis los textos y aquí directamente en el aula virtual tenéis las actividades por si queréis tener y seguir practicando un poco más, pero esto no es para entregarlo ni nada. La de entrega solamente la que pone evaluación de literatura. Esto es para practicar un poco más. Si hubiéramos tenido más tiempo, algo hubiéramos hecho de esto aquí en clase. Porque es que se puede olvidar. Sí. De la semana pasada tú puedes hacer esa. Sí. Hay una lectura sí, del trimestre, sí. ¿Esa lectura se va a discutir? No, en principio lo que son las lecturas de trimestrales no dedicamos una clase. A ver. Pero sí va para el examen. No, va para que tú leas esa lectura y hagas el cuestionario. ¿Vale? Luego puede aparecer directamente o no en el examen. En el caso de este trimestre, que son... No va a ser como la del año pasado, por ejemplo, como la de Don Quijote, que sí aparecía. Bueno, a ver, pues ahí coincidieron directamente. Algunas pueden coincidir, pero porque en los temas que vemos aquí en clase hablamos de eso, no porque aparezca en la lectura trimestral. No sé si me explico. O sea, en este caso, en la literatura, la lectura de este trimestre son
fragmentos de los episodios nacionales. Y el texto está ahí puesto en PDF. Tú te lo lees y haces el cuestionario. Y cuando haces el cuestionario y lo entregas, ya tienes ese 10% que dijimos de la nota. Cuando llegamos al tema 3, vamos a hablar del realismo y demás. Y dentro del realismo hablaremos de un autor más importante en España, que es Benito Pérez Galdós, y me referiré a los episodios nacionales, pero porque aparecen en el tema, ¿vale? Sí, pero la lectura... Lo que pasa es que la profesora Eunice eliminó ese cuestionario. Pero a nosotras nos quitó la lectura, ¿no? ¿A ti? Pues bueno, si se eliminó ese cuestionario, entonces no tienes que hacerlo. Claro. Claro, si en vuestro caso... Pero si menciona las 3 lecturas. Entonces, si es tan importante, digo, mi pregunta era, ¿qué vamos a hacer con esa lectura? Bueno, se supone que eso es algo consensuado por no todo, sé si ella lo irá a volver a poner aquí. Bueno, puede ser porque dentro de la evaluación de literatura el 10%, que sabemos, es eso, ¿no? Entonces... bueno, habría que preguntarle entonces, ver con ella, porque... No, nosotros lo hacemos así, quiero decir, y siempre se ha hecho así, claro. Claro. Sí, ese era Vale. mi termino con esto y ahora os lo muestro, ¿vale? Entonces, y tenéis dentro también de lo del 18, hay un archivo, ¿veis? Que pone esquema de literatura. Pues si pulsáis ahí, todo esto que hemos contado está como esquematizado con flechas y no sé qué, a ver si sale. Y esto os puede ayudar también a la hora de repasarlo y de tenerlo, de hablar del tema, ¿vale? También están en atasco. ¿Vale? Entonces, todo ese texto que hemos estado viendo, esos apuntes y demás, están como aquí... ¿Veis? Esquematizado y demás. Y os puede también servir de todo, las explicaciones, el esquema, la teoría. Quiero decir, no, y me tengo que estudiar, no, todos son ayudas para que tú entiendas lo que hemos estado hablando aquí y seas capaz de hacer los ejercicios de la unidad y los ejercicios del examen, ¿vale? Entonces, de repente ahora alguno dice, se lee el tema, que le quede bien y dice, pues a mí no me hace falta el esquema este. Pues no pasa nada, ¿vale? O puede ser que haya compañeros que vean, como digo, solamente la teoría y ni siquiera vean las clases, pero se enteran bien y luego lo hacen. Perfecto. Aquí lo que ofrecemos son diferentes recursos y formas de acceder al contenido y luego cada uno que elija el que mejor le venga, ¿vale? Bueno, pues tenéis ese recurso ahí de ese esquema que os puede ayudar, ¿vale? Y ahora sí, decimos literatura. Hasta luego. Pero no le he dicho a ella lo de